corazón de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta De 8 a 9 con Félix Narváez. Sintonía las 8 en punto de la mañana, correspondiente al sábado 4 de mayo del 2019. Opinión y noticia en sucesos. Vamos con los principales titulares de la prensa. En los próximos minutos anunciamos la comparecencia del economista Víctor Hugo Villacrés, exdirector del IES, a propósito de esta reiterada, permanente situación de crisis de la institución social. Versiones sobre la inminente quiebra del IES. En un momento nos acompaña el economista Víctor Hugo Villacrés. La prensa ya está circulando y sus encabezados marcan los hechos. Son los principales titulares en opinión y noticia en sucesos. Empezamos por la primera página del diario El Universo, al debate de la ubicación para la ciudad alimentaria. Dudas en Manabí sobre el uso de los terrenos de la fallida refinería de petróleo. El régimen presentó semanas atrás el proyecto como una alternativa para usar las tierras del Aromo, en donde se pensaba edificar la refinería del Pacífico. Hay dos grupos empresariales aparentemente interesados. Convencer a los militares, la ruta que plantea Guaidó. El reto en Venezuela. Información internacional. Y se entra en el reconteo de los votos en 12 provincias, según decisión del Consejo Nacional Electoral. Heineken, la cervecera, invertirá unos 100 millones en el país. Mientras tanto, la Fiscalía investiga a 16 legisladores, al menos 16 legisladores en funciones. Son investigados por la Fiscalía General por la presunta participación en delitos como concusión, es decir, el cobro de los llamados diezmos, el tráfico de influencias y violación, según fuentes cercanas a esos procesados. El cobro de diezmos en el Parlamento, denunciado en septiembre pasado por Fabricio Villamar de Creo, abrió la puerta para que se presenten otras denuncias en contra de los señores asambleístas. Este es Sucesos, opinión y noticia independientes. Volvemos con nuestro primer invitado del día de hoy. Lo que algunas voces ya advierten como la más crítica situación histórica del IES, encabezó las masivas protestas de los trabajadores organizados el último 1 de mayo. Unos hablan de 3 años y otros de algo más de 10. Lo cierto es que técnicos y dirigentes gremiales coinciden en que la principal institución social del país camina a un colapso financiero definitivo. Blanco de periódicas reformas de la mayoría de gobiernos de turno, especialmente del correísmo, el IES parece abocado a un proyecto de reformas para aumentar 5 años a la edad de jubilación y un porcentaje por definir a los aportes mensuales del cada vez más complejo financiamiento. La razón parecería compleja, pero es clara. La institución nació para sus afiliados aportantes y también para el otorgamiento de ciertas facilidades sociales, pero cada gobierno le agregó más obligaciones.
campesinos, hijos menores de edad, amas de casa y otros beneficiarios que aunque no aporten, hoy tienen derecho a servicios de salud, maternidad, invalidez, cesantía, jubilación, créditos y más. Y no solo ese tipo de obligaciones con un claro sesgo político electoral. Algún rato esos beneficiarios gratuitos votarán por mí. El gobierno eliminó su aporte obligatorio para la jubilación y con una jugada contable esfumó la deuda de varios millones de dólares del Estado al IES. Además, buena parte de la liquidez del IES se cambió a papeles o bonos del Estado. De 13,000 empleados, además, en los últimos 10 años la institución pasó a 38,000. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional. Que el público saque sus propias conclusiones. El señor economista Víctor Hugo Villacrés, exdirector del IES, especialista en la administración de fondos de pensiones, estudioso de la materia, nos acompaña aquí. Muchísimas gracias, señor economista, un gusto tenerle por acá y vayamos directo al tema que hoy nos convoca. ¿Se justifican estas nuevas alarmas, yo diría diarias, sobre el futuro de la seguridad social ecuatoriana, concretamente del IES, que estaría al borde de la quiebra? Señor economista, ¿quién mejor que usted para darnos por allí, empezando, un diagnóstico de la situación? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Félix. Un saludo a la gente que nos escucha. A ver, hay dos tipos de vertientes de las crisis de los sistemas de pensiones en América Latina y el Caribe. La una es general, es decir, obedece a cambios de la población en este sector del mundo, en América Latina y el Caribe, cambios relacionados con temas demográficos, cambios relacionados con esperanza de vida, cambios relacionados con cómo se ha venido calculando las pensiones en cada uno de los sistemas. De hecho, hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo para 35 sistemas de seguridad social en 28 países que da cuenta de problemas similares en cada uno de los sistemas. Es decir, más allá del tipo de sistema conceptualmente que se elija, si es de beneficio definido o contribución definida, en el caso ecuatoriano un sistema de beneficio definido, tienen similares problemas que obedecen a la coyuntura que se ha presentado en los últimos 20 años en la región. Lo que para Europa habría tomado 60 años en términos, por ejemplo, de nivel de envejecimiento, para América Latina y el Caribe ha tomado únicamente 20 años. El llamado bono que existe en cuanto a la población joven, que es el bono demográfico, se terminará en los próximos 15 años en toda la región, es decir, en los diferentes países. De hecho, para el Ecuador se calcula entre 15 y 20 años el fin de este bono demográfico, el fin de este hecho de que exista una población económicamente activa que es completamente mayor a la gente que podría estar retirada y más específicamente una población afiliada mayor a la población jubilada. ¿Y sin ese bono demográfico? Sin ese bono demográfico, la sostenibilidad de los sistemas de pensiones podría estar en riesgo si no se toman una serie de medidas de carácter estructural y paramétrica. Habría un riesgo de sostenibilidad. ¿Por qué? Por varios factores. Primero, porque en América Latina ahorrar es difícil. Generalmente los empleados, quienes estamos en relación de dependencia, encontramos que el salario apenas alcanza para cumplir en muchos casos y cubrir las necesidades básicas insatisfechas y cualquier otro gasto que tengan dentro de los hogares. Pero ahorrar es un elemento complicado que no pasa en Europa. En Europa ahorrar es menos difícil. Ha aumentado la tasa de envejecimiento regional. Hay una automatización y digitalización del trabajo que hace más difícil que la población a partir de los 50, 55 años consiga fuentes de trabajo. Y este es un elemento a tomar en cuenta cuando se plantean reformas, porque hay muchas voces que hablan acerca de la posibilidad, por ejemplo, de extender el tiempo de aportes. Y dicen, ok, vamos a pasar a 60, 65, exacto, a 70 años, exacto, dependiendo de los países en la región. Le voy a dar un dato. A nivel de Sudamérica, las edades de jubilación fluctúan actualmente entre 55 y 69 años. Es decir, hay países en donde uno se puede jubilar a los 55 años y hay otros que llegarían hasta los 69 años, dependiendo del país que hablemos. ¿Y en ese marco el Ecuador? En el marco ese, el Ecuador tiene una jubilación a los 60 años, 60 la más años conocida, que es 60 años de edad
edad y 30 años de aporte, pero existen 3 otras formas de jubilación. La gente se puede jubilar con 40 años de aporte y sin límite de edad, se puede jubilar con 65 años de edad y 15 años de aporte, y se puede jubilar con 70 años de edad y 10 años de aporte. Existen 4 fórmulas de cálculo en términos de edad y tiempo de aporte para establecer el acceso a una jubilación en el Ecuador. Entonces, claro, todo esto se suma a los problemas que hay en América Latina y el Caribe, y no hay que descuidar un elemento que es fundamental, y lo dice el BID: los elevados niveles de desigualdad salarial. Y esto pues ocurre en toda la región. Ecuador no es la excepción. Desde el salario mínimo, que digamos podría estar con los beneficios extras, 13º, 14º, quien recibe fondo de reserva en términos de prorrateo, eso mensualmente, estamos hablando de unos 450, 460 dólares mensuales, hasta la gente que aporta sobre el mayor salario, son salarios sobre 65, 70 mil dólares. Esa es la franja de aportes entre... Una diferencia marcada. Por supuesto, y eso pues genera problemas. Claro. Lo que hablábamos al principio, para el de 460 dólares es más difícil ahorrar que para aquel que tiene un salario de 60 mil dólares mensuales. Entonces, todos estos problemas o todos estos ingredientes forman parte del problema de la seguridad social a nivel internacional. Ya a nivel local, pues evidentemente existen medidas que se han tomado antitécnicas, que yo diría no vienen de los últimos 10 años, sino, como usted bien decía en la introducción, de la historia de la seguridad social. Y claro, cada gobierno ha ido poniendo su granito de arena para hacer de esto un problema que podría profundizarse en los siguientes años si no se toman soluciones inmediatas. Por ejemplo, década de los 30, siglo anterior, quebró por primera vez el IES, vino un grupo de actuarios, entre ellos un checoslovaco, un chileno, un ecuatoriano, determinaron que debe haber un aporte del 40% del Estado para poder cubrir las obligaciones de la seguridad social en términos de pensiones. Este aporte se deshizo en el 2015 con la llamada Ley de Justicia Laboral. Adicionalmente, en 1999, la reserva que tenía el IES en términos del seguro de pensiones bordeaba los 4.000 millones de dólares. Después de la dolarización, esa reserva se licuó y terminó siendo 300 millones de dólares. Es decir, pasó de 4.000 millones a 300 millones, sin contar las deudas que el Estado tenía con el IES en términos de bonos del Estado, en términos de certificados de tesorería y en términos de atenciones de salud, que esa deuda se dividió para 5. Es decir, el monto de esa deuda, que en aquel entonces oscilaba entre 5 o 6 mil millones, terminó siendo menos de 1.000 millones de dólares. Impresionante. Entonces, han existido en la historia del IES varios momentos que uno puede catalogar de críticos y que seguramente han obedecido a los temas que tienen que ver con la política económica del gobierno, porque conforme cambia esa política económica también se alteran los parámetros de la seguridad social. En este contexto de varios problemas y varios ingredientes de origen nacional y origen internacional, es urgente en toda la región, y lo dice el BID, hacer cambios. ¿Qué tipo de cambios? Pues eso es lo que hay que estudiar en cada uno de los países. Es la presencia del economista Víctor Hugo Villacrés, exdirector del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Brillante diagnóstico, allí tienen ustedes, yo diría, una fotografía de la historia del IES hasta la actual situación. Pero ¿qué va a pasar a partir de este momento? Vamos a hacer una breve pausa para retornar con nuestro invitado, el economista Víctor Hugo Villacrés, porque a partir de todo eso, algo tiene que pasar con lo inmediato. ¿Cuán viable, por ejemplo, es el IES? Ya les contamos en un momento. Análisis. ¿El IES a punto de quebrar? ¿Por cuánto tiempo más es viable? Porque los comentarios en los últimos tiempos, en las últimas semanas, en los últimos meses, son que esto está a punto de la quiebra. ¿Es verdad eso, economista?
Mire, Félix, el IES debe ser de las instituciones que más recursos recibe anualmente en el país. De hecho, el presupuesto del instituto como tal bordea los 8.000 millones de dólares. De eso, el seguro de pensiones, que es el que más le interesa a la región, seguramente más les interesa a los ciudadanos que nos escuchan, recibirá más o menos 4.000 millones de dólares de manera anual. Entonces, con eso tiene que cubrir las pensiones. ¿Qué es lo que pasa en nuestro sistema? En nuestro sistema, el ingreso corriente, es decir, el ingreso de todos los que estamos activos dentro de la población empleada plena, aportando a la seguridad social, sirve para cubrir el gasto en los jubilados. Es decir, se utiliza el recurso de quienes están activamente participando actualmente en la seguridad social dentro de los empleados plenos para pagar los pasivos que tiene la seguridad social, para pagar a los 470.000 jubilados. 70.000. El principal pasivo de los jubilados. Por supuesto, dentro del seguro de pensiones, el principal pasivo es cancelar oportunamente a los jubilados, aquellos que han aportado ya durante 10, 15, 30 años, dependiendo de la metodología de jubilación que escogieron, pero que ahora reciben una pensión. Entonces, el principal pasivo para este sistema de pensiones es garantizar que esas personas oportunamente puedan recibir su salario. Y simultáneamente los servicios de salud y tantos servicios que está pendiente. Exactamente, eso ya tiene que ver con los otros seguros, pero dentro del seguro de pensiones, ahí lo más importante es tener en cuenta que estamos utilizando los recursos de quienes están activos para pagar los jubilados. Con esto que en los modelos econométricos se denomina pacto social o acuerdo social, que Samuelson muy bien lo denomina acuerdo social, que es la idea de los activos de que en el futuro sus hijos, sus nietos pagarán sus pensiones. Ahora, ahí surge el problema demográfico, porque ¿qué pasa? Cada vez las familias tienen menos hijos, los abuelos tienen menos nietos, y eso implica que cuando estos jóvenes actuales se jubilen, existirá menos personas en términos de hacer sostenible el pago de esas pensiones y más pensionistas. Si usted revisa la historia de las pensiones, por ejemplo, a partir del año 2000, en el año 2000 existían 270.000 jubilados. Actualmente existen 480.000 jubilados. 480.000. Y se calcula que la tasa de crecimiento más o menos bordea del 7 al 10% anual. Es decir, se jubila nueva gente y no ingresa nueva gente a aportar a la seguridad social. Pero allí también, y con todo respeto, una inquietud que puede ser muy válida en términos de inquietud. A ver, los actuales aportantes, dice usted, ese dinero que actualmente se recibe mensualmente, está sirviendo para cubrir las necesidades, cubrir la jubilación de los jubilados, 480.000. Pero esos jubilados también aportaron en su momento. ¿Y dónde está esa plata? Justamente lo que hablábamos, acuérdense lo que acabamos de decir, en 1999 la reserva del IES, es decir, el aporte de toda esta gente que hoy se jubiló, ascendía a 4.000 millones de dólares. Gracias al congelamiento bancario y la dolarización, acabó en 300 millones de dólares. Entonces, se licuó esa reserva que debería tener el seguro de pensiones para poder hacer frente a todo lo que los jubilados hoy demandan. A eso hay que sumar una serie de medidas, por ejemplo, la eliminación del 40%, por ejemplo, la resolución 501 del Consejo Directivo que cambió los aportes y que no ha permitido que crezca en el nivel que debería esa reserva que tiene el seguro de pensiones. Esta reserva, fíjese que en el año 2014, que es el año, al terminar el año 2014, iniciar el 2015, que es el momento que más alto estuvo, ascendió a cerca de 10.000 millones de dólares. Si no se hubiesen realizado reformas, desde mi entender antitécnicas, esa reserva debería estar alrededor de los 13.500 millones. Como se realizaron estas reformas, esa reserva está en 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares. Entonces, nos hemos consumido parte de la reserva en atender a los jubilados. Pero, ¿qué es lo que puede pasar? Que si no se toman decisiones en términos de hacer sostenible el sistema de pensiones de seguridad social, nos vamos a consumir toda la reserva. En estas circunstancias, ¿para cuánto tiempo tenemos de pago a los jubilados? Mira, hay muchos que hablan de... En las actuales circunstancias. De 5 años, de 8 años y han llegado a hablar hasta de 20 años. Así es. ¿De qué va a depender? En esencia va a depender de cuáles son los parámetros que se toman en cuenta para los cálculos actuariales. Hay mucha gente que cree que los cálculos actuariales son la Biblia de la seguridad social. Y al fin del día hay que entender que los cálculos actuariales son una proyección de los ingresos y los gastos futuros de la seguridad social traídos a valor presente, pero
con ciertos supuestos. Se supone cuál va a ser el crecimiento económico de la economía en los próximos 20 años, porque no hay una varita mágica. Se supone cuál va a ser la inflación en los próximos 20 años. Proyecciones. Exactamente. Y esos supuestos, cuando uno llega a la realidad, se van alterando, porque la realidad es diferente a lo que pueden proyectar. Es decir, en términos de cálculos actuariales, es una especie de, para que la gente nos pueda entender, y en son de broma, una especie de Walter Mercado, una especie de esa persona que trata de ver al futuro y después predice que en la realidad no pasó lo que se había dicho. Víctor Hugo, eso con el tema de las pensiones, que por lo visto es bastante complejo y hasta crítico, diríamos. ¿Y el resto de servicios? ¿El resto de servicios del IES? Hay 4 seguros especializados en el IES. Hablamos del de pensiones, el otro es el seguro de salud, el otro es el seguro de riesgos de trabajo y el seguro social campesino. Los 4 seguros especializados, el que más problemas tiene en términos de liquidez es el seguro de salud. Y en el seguro de salud, evidentemente, una serie de medidas también antitécnicas históricas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que empecemos cronológicamente y de manera muy rápida, que con $2.70 se puedan atender todos los familiares del seguro campesino. Lo mismo si tiene una familia de 2 miembros que si tiene de 20 miembros. Además, el hecho de sostener que por ser campesino vive en una situación de vulnerabilidad mayor a la que podría vivir el citadino. Es decir, nos olvidamos que dentro de los campesinos hay gente que tiene mucho dinero y gente que no tiene dinero, que igual pasa en las ciudades. Entonces no se puede establecer una diferencia entre que el citadino pagará 20,6% de sus ingresos y el campesino únicamente $2.70. ¿Por qué? Porque acaba siendo regresivo inclusive en términos de los mismos campesinos. Es decir, hay que ser solidarios, pero teniendo en cuenta que las diferencias socioeconómicas se producen tanto en el campo como en la ciudad. Entonces, ese es el primer error. El segundo error, una serie de beneficiarios que no aportan. El seguro de salud es un seguro de prima y siniestro, básicamente. Todos pagamos una prima y quienes pagamos esa prima tenemos derecho al beneficio o cobertura por los siniestros. Pero eventualmente ha pasado, por ejemplo, que en algún gobierno se dijo, los jubilados no deberían aportar ya al IES. Y cuando los jubilados no aportan al IES, no están aportando tampoco a este seguro de prima y siniestro. Entonces, para poner el gráfico, es como si una persona se compra un auto 0 kilómetros y dice, voy a asegurarle por los 5 primeros años. Y a partir del 5º año le dice a la aseguradora, no sé, yo ya le he pagado a usted 5 años, debe estar de por vida asegurado ese carro, pase lo que pase. Eso en términos de seguros, conceptualmente, más allá de que evidentemente no puede comparar personas con objetos, es lógico, pero simplemente pongo la metáfora para que se entienda de que, en efecto, yo no puedo tener cobertura si no pago una prima. Y eso pasa en todo seguro de prima y siniestro. Entonces, hay un problema con el tema de quién garantiza el pago de los jubilados, hay un problema con quién garantiza a los menores de 18 años que tampoco están pagando una prima y, por tanto, acceden a la seguridad social de manera, además, ilimitada. Se retiró, si usted se acuerda, el examen que existía sobre las personas, el examen físico, para saber en qué estado están. Y se retiró a propósito de que se cambió el sistema de seguridad social. Se pasó desde un sistema que era para los empleados a un sistema de universalización de la seguridad social. Se retiró este examen, pero resulta ahora que hay personas enfermas catastróficas que podrían afiliarse a la seguridad social y a partir del 3º o 4º mes de aporte empezar a recibir beneficios en términos de salud. En términos de salud podrían terminar siendo más costosos, sobre todo estas enfermedades que son degenerativas, estas enfermedades terminales, que son terminales, hablemos de cáncer, hablemos de VIH, de ese tipo de enfermedades que en términos de medicación tienen un costo muy alto y la gente con una afiliación de 3 meses a la seguridad social bajo el salario básico, es decir, aportando cerca de menos de $90 y con lo cual podrían tener acceso hasta a jubilación, tendrían derecho a recibir todos los medicamentos y todo el tratamiento en términos de salud. Entonces, yo creo que hay que revisar adecuadamente cuáles son los diferentes parámetros. Ojo, simplemente estoy tratando de georreferenciar cuáles son los problemas que existen en la seguridad social. Objetivo. A partir de eso, ¿cuáles serán los cambios? Bueno, eso le compete a las autoridades. Nosotros, desde la academia, estudiando la seguridad social, lo que vamos a decir es que hay una serie de formas de reformar la seguridad social. Como técnico, como académico, lo más importante, digamos, para los siguientes días, quizás para las siguientes horas, ¿qué es lo más importante, Víctor Hugo? Mire,
Se debe trabajar en un acuerdo social, estoy de acuerdo. Lo que en España se llamó el Acuerdo de Toledo y que permitió una reforma en la seguridad social, una reforma en donde estén inmersos no solo los actores técnicos, sino sobre todo los políticos. Porque quienes van a tener que aprobar la nueva ley de seguridad social será la Asamblea. Y generalmente en la Asamblea... Víctor Hugo, pero con la terrible división política, esto que se observa todos los días en la Asamblea, ¿a qué tipo de acuerdos se puede llegar? Y ese es de los principales problemas que tiene la seguridad social en América Latina. Todo el mundo jala para su molino, nadie le importa absolutamente nada más que las próximas elecciones. En ese marco, ¿qué se puede hacer, Víctor Hugo? Fíjese, alguna vez conversaba yo con Gina Riano, que es la secretaria de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, que tiene sede en España, y me decía, las reformas a los sistemas de seguridad social se deben hacer dentro de los 2 primeros años de gobierno. ¿Por qué? Porque al empezar un gobierno, primero goza de toda la popularidad ciudadana. Segundo, porque todavía existen acuerdos posibles dentro del legislativo que permitirán una aprobación de ley. Tercero, porque el capital político que van a tener los tomadores de decisiones se va a desgastar cuando tomen una decisión en términos de seguridad social. Fíjese que la seguridad social de todas las materias atañe a todos los ecuatorianos. Dirán los menores de 18 años, ¿a mí cómo me afecta? Pues hablamos por el tema de salud, porque si Dios no quiera llega a faltar el padre o la madre y ellos están afiliados, podrían recibir una pensión de Montepío, de orfandad, que va hasta los 18 años, que puede ir más allá de los 18 años, porque si hay padres que nunca fueron afiliados a la seguridad social, ellos también podrán recibir esa pensión por orfandad, por Montepío, de acuerdo a si viven o no en relación de dependencia del empleado que acaba de fallecer. Qué bueno para esas personas, pero qué complejo para la institución. Exactamente, es decir, hay tantos beneficiarios como 17 millones de habitantes, todos de una u otra manera son beneficiarios de la seguridad social. Entonces, al afectar esta institución a todos los ecuatorianos, el momento que se genera una reforma, va a protestar desde el niño, que ya no puede atenderse de ser el caso en la seguridad social, hasta la persona de 90 años que recibía un Montepío, digamos. Entonces, todos nos vemos de una u otra manera inmersos en atender a cuáles son las reformas que se van a hacer en términos de seguridad social. ¿Cuál sería la primera, las 2 primeras reformas inmediatas, estimado Víctor Hugo? Son temas difíciles de analizar, pero yo creo que debe existir una reforma estructural a la seguridad social, no temas paramétricos, porque he escuchado que se han lanzado al debate algunos temas paramétricos, como el de la edad. La edad. Y claro, las aportaciones, por ejemplo. Uno dice, por ejemplo, como analista, ok, van a modificar la edad. ¿Y qué va a pasar con el sector laboral? ¿Será que en el sector laboral van a existir nuevas plazas de trabajo para las personas que están sobre los 55 años de edad y hasta los 65, o la edad que se quiera poner en términos de jubilación? ¿Existe la posibilidad de que así lo determine el país? Porque fíjese que el empleo pleno en el Ecuador se ha reducido, está en el 37,9%, y es otro elemento importante. Mientras más empleados plenos existan, mejor posibilidad de sostenibilidad de la seguridad social. Es decir, lo mejor que puede hacer un Estado para garantizar su seguridad social es buscar mayor empleo pleno de su ciudadanía. Pero aquí estamos frente al fenómeno inverso. Frente al fenómeno inverso. ¿Y ahora? Entonces, ¿qué hacemos? Eso ya resulta complejo. Totalmente. Después hay que entrar a ver si es que el sistema es muy generoso en términos del tipo de pensiones que entrega, y esto tiene que ver con las fórmulas de cálculo de jubilación, por ejemplo. Realmente la fórmula obedece a la situación actual. Actualmente se considera las 60 mejores imposiciones o los 5 mejores años para, a partir de eso, calcular cuál será la jubilación. Las tasas de reemplazo, que es cuánto de su último salario de activo usted recibe como primer salario de jubilado, en el Ecuador son de las más altas. Es de los 3 países de la región que tiene tasas de reemplazo más altas. ¿Ese dato es real, Víctor Hugo? Por supuesto, este es un dato que viene además de un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, el que hablábamos, y los 3 países que tienen mayor tasa de reemplazo en el Ecuador, en América Latina, perdón, son Ecuador, Paraguay y México. En el caso de Ecuador, el promedio le da el 96%. Es decir, si, en términos prácticos, que la gente nos entienda, si usted tenía un último salario en promedio de $1,000 como activo, su primer
salario como pasivo será de $960. Entonces es muy alto teniendo en cuenta que algo simple que la gente nos va a poder entender. Usted en sus 30 años de activo aporta el 10% de su salario mensual al seguro de pensiones. Al IES totalmente el 20,6%, pero el 10% va, digamos que históricamente, después han existido algunos cambios que no voy a mencionar, pero en promedio el 10% va para el seguro de pensiones. Con esos 30 años de aporte, con el 10% que usted aportó, si se jubila a los 60 años y la expectativa de vida supera los 80 años en el Ecuador, se habla de 85, 87. Hay una diferencia muy fuerte. Usted va a tener 27 años para recibir en promedio una pensión. Entonces, aportando el 10%, usted va a recibir una pensión que es más o menos del 90% de lo que usted recibió cuando era activo. Eso es insostenible matemáticamente. Para cualquier institución. Así eso es simple, es un tema matemático de entender, simple. Entonces, habría que aumentar esa edad. Puede ser una de las reformas, pero para que se aumente la edad debe ir acompañado de una verdadera reforma en términos del sector laboral, como le dije hace un momento. ¿Qué funciones van a cumplir las personas mayores de 55 hasta los 65 años, si ese fuera el caso? Después debe existir un régimen transitorio que ponga un poco de calma en la ciudadanía. Es decir, las personas mayores a 50 años, a 45 años deberían acogerse al régimen actual de jubilación porque así iniciaron los aportes. Una etapa de transición, dice usted. Exactamente. Las personas menores a 50 o a 45 o a la edad que se determine tendrán que ir al nuevo sistema de seguridad social. De tal manera que un poco la gente sienta que se están respetando sus derechos, que no hay un esquema de vulnerabilidad. Porque si no, tampoco es una imposición. Por supuesto, y también pensemos en la persona que tiene 58, 59 años, son personas que están muy cerca de la jubilación y ahora les van a decir, no, hay que aumentar 1, 2, 5, 8, 10, los años que se piense para que usted se jubile. No parece justo. No parece justo porque esas personas ya están en una estrategia de salida. Entonces a esas personas hay que darles la certeza y la tranquilidad de que a partir de un régimen de transición podrán gozar de la jubilación a los 60 años como fue prevista el momento que ellos iniciaron los aportes. Ya los menores pues tendremos que ir a nuevos sistemas de seguridad social, es decir, a estos cambios que hablamos. Probablemente se considere la edad, probablemente se considere la fórmula de cálculo, probablemente se considere cómo hacer que la población económicamente activa, empleada plena, sea mayor, es decir, cuáles son los parámetros que podrían mejorar esa situación. Se tendría que considerar el tema de que hay algunos jubilados que cobran 2, 3 o hasta 4 jubilaciones. Y le explico por qué. Porque puede cobrar una jubilación por vejez, además puede tener un montepío, además puede tener una orfandad. Entonces, ¿cómo eso reducir a una sola pensión? ¿Cómo hacer que las pensiones o la tasa de crecimiento de las pensiones no sobrepase los niveles de ingresos que tiene el sistema de pensiones? ¿Cómo seguir garantizando la liquidez del sistema a través del aporte del 40% del Estado? ¿Cómo hacer que las inversiones que hace el IES sean inversiones sostenibles? Porque muchos nos hemos quejado, o se ha visto las quejas de que el IES invierte en bonos del Estado. Pero cuando uno se pone a pensar, el IES más o menos tiene 3.000, 4.000 millones de dólares anuales para invertir. Y no existe ninguna empresa AAA, que es lo que manda la ley, en términos de papeles y de sistema en general de inversión, en donde el Estado pueda invertir los 3 o 4 mil millones. Tendría que comprarse todas las empresas AAA el IES, lo cual también es insostenible, porque tendría que entrar a administrar cosas que no es la lógica de una institución. Es comprar acciones, sí, de empresas, pero comprar el 20, el 30% del paquete accionario para que la administración siga en manos privadas. ¿Cómo se ha desarrollado el mercado bursátil en el Ecuador en los últimos 30 años? Es casi nulo, Félix. Es incipiente el desarrollo del mercado bursátil. Entonces no le podemos exigir al administrador de la Seguridad Social el día de mañana que invierta en el sector privado porque no existe esa posibilidad. La única posibilidad medianamente segura, porque además, según los... Medianamente segura, ¿cuál sería? Según los libros de texto, el Estado nunca quiebra. Entonces, según los libros de texto, el bono libre de riesgo es el bono del Estado. Con ese análisis, la inversión que podría tener el IES más segura serían los bonos del Estado. Y la medianamente segura, ahorros, créditos quirografarios e hipotecarios, porque en el crédito hipotecario usted tiene garantizado con su casa
el hecho de que va a pagarle al IES. Y en el crédito quirografario usted garantiza con su cesantía y con su fondo de reserva el hecho de que le va a pagar. Entonces son medianamente seguras. De todos modos, vemos que ha crecido la cartera vencida en términos de créditos hipotecarios, está cerca del 6%, lo que implica que no se está haciendo una verdadera gestión de cobro desde la institución, desde el BIES. Y ahí pues entran una serie de parámetros adicionales como las fórmulas de cálculo de monitoreo para saber exactamente qué está pasando con los créditos. Pero al fin del día, dentro de las inversiones privativas y no privativas, el IES lo más seguro que tiene al momento, según dicen los libros de texto, no lo digo yo, es cuestión de revisar la introducción a las finanzas bancarias y a los sistemas de pensiones, van a ser los bonos del Estado, los bonos de cualquier Estado, en este caso del Estado ecuatoriano. ¿Qué puede hacer el IES alrededor de eso? Bueno, pues vamos a este diálogo que podría llegar a consensos y probablemente esos consensos no serán aprobados actualmente, sino en un siguiente gobierno, pero ya por lo menos tener el escenario trazado de por dónde deberían ir las reformas a la seguridad social. Un diagnóstico objetivo, miren ustedes cómo es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por dentro, un análisis muy objetivo, un análisis técnico para que usted saque las mejores conclusiones. El señor economista Víctor Hugo Villacrés, exdirector del IES, aquí opinándoles a ustedes y dándoles un diagnóstico objetivo, veraz, de lo que ocurre en materia de seguridad social en el país. Situación, saquen ustedes, califiquen ustedes, pero esa es la plena de lo que está ocurriendo en el IES. Víctor Hugo, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a usted, Felipe. Volvemos con más.
La felicidad se encuentra en emprender actividades que valgan la pena. Pero solo existe una persona que podrá decirte con certeza lo que te hará feliz. Tú mismo. Tres. No seas promiscuo. El sexo es el medio por el cual la raza humana se proyecta hacia el futuro a través de los hijos y la familia. El sexo puede proporcionar mucho placer y felicidad. La naturaleza lo planeó de esa manera para que así pudiera continuar la especie. Pero su mal uso o abuso acarrea graves castigos y sanciones. La naturaleza también parece haberlo planeado en esa forma. Sé fiel a tu compañero sexual. La infidelidad por parte de un compañero sexual puede reducir en gran medida la supervivencia de una persona. La historia y los periódicos abundan en ejemplos sobre la violencia de las pasiones humanas despertadas por la infidelidad. Las detenciones que luego terminan en impunidad. Doctor Milton Castillo, buenos días, el país te escucha. Gracias, Félix, por la invitación. Buenos días también. Debo empezar señalando que yo no soy ya abogado del caso Carolina. En esta semana me separé de la causa. Se retiró de la causa. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, las circunstancias de la misma, la complejidad del asunto, hizo que una fiscal que ya no está en la causa, de nombre Paola Córdoba, le dijera a la familia de Carolina que el caso, como estaba muy mediático, el caso como tal, así como su abogado, no ameritaba que se siga teniendo un abogado porque ellos, desde la fiscalía, defendían a la víctima. Adicionalmente, y a propósito de lo que usted señala con tanta precisión y crudeza al inicio de esta entrevista, el tema de la trata aparece como consecuencia de la investigación de la violación con muerte de Carolina. Y allí es que se abre el expediente en contra de alias del abuelo porque habían unas conexiones directas, probadas, evidenciadas, además de otras víctimas que así lo certifican, en donde se evidencia que la señorita Carolina, cuando vivía, había estado en la casa del abuelo, que alias Careniña le llevaba ya. Entonces, se descubre por el tema de Carolina la existencia de alias del abuelo, este señor que vivía en el Quito Tenis y hacía esas fiestas. Pero evidentemente la madre o la familia de Carolina no quería formar parte de la investigación en el tema de la trata. Varias eran sus razones, respetables todas, pero no quería que se forme parte de ese expediente. Y a mí me limitaba profundamente el no poder hacer un trabajo de coordinación en el proceso investigativo entre la Fiscalía de Trata, porque hay una fiscalía especializada para eso, la denominada FEDOTI, que estaba a cargo ese expediente de la doctora Tania Moreno, y por otro lado el proceso dentro de la Fiscalía de Violencia de Género por la violación y muerte de Carolina. Entonces, entre estas fiscalías y adicionalmente otra fiscalía más, la de menores, porque usted recordará, y así fue recogido por los medios de comunicación, se grabó a unos 4 muchachos llevando el cuerpo de Carolina a dejarlo en un terreno baldío allí en el Comité del Pueblo. ¿Cómo no? 3 de esos 4 ciudadanos y ciudadanas eran menores de edad. Por lo tanto, un fiscal de adolescentes infractores es el que conoce también el tema de la violación con muerte de Carolina, y en contra de 2 de estas adolescentes presentó cargos por fraude procesal porque consideró que no estaban en calidad de cómplices del delito, sino solamente de una suerte de encubridoras. Ya en la práctica, y para que el público y con todo respeto no se confunda, ¿Carolina y el abuelo son 2 casos distintos o van de la mano? El uno hace que nazca el otro. ¿De acuerdo? Y tienen que, para saber la verdad del tema, ir de la mano. Evidentemente, en delitos que se investigan
por separado, pero que están conectados, porque existen muchos elementos de unión, lo que dentro del proceso investigativo se denomina elementos de convicción. Hay elementos de convicción que nos permiten encontrar el delito de trata y también los responsables de la violación con muerte de Carolina. Hay un vacío en el proceso investigativo hoy por hoy, que esperemos que la Fiscalía logre ¿Un vacío qué aclarar. significa qué? Mire, en los hechos, en saber qué mismo pasó esa noche cuando violaron y asesinaron a Carolina. Y el vacío está dado en el momento en que salen de la casa de un adulto, Víctor Che, a donde llegan con Carolina, 5 hombres y Carolina. Y cuando salen de esa casa, no se sabe efectivamente a dónde llevaron a Carolina o qué le pudieron haber hecho ya dentro de esa casa de Carolina. A Carolina. Lo que sí se Una sabe, casa que no es la del Quito Tenis. que no es la del Quito Tenis. ¿Ya? Pero no se descarta todavía la posibilidad de que la hayan podido llevar al Quito Tenis esa noche. Porque hay ciertos elementos que nos hacen pensar que es posible que haya sido llevado al Quito Tenis. Todos estos detalles investigativos no se aclaran aún. Y era muy importante que trabaje en conjunto el abogado con los fiscales de la causa. Y usted cometió el pecado de exigir que haya ese trabajo conjunto y le sacan del caso o las circunstancias le sacan. ¿Quién le saca del caso, doctor? Mire, fue una decisión consensuada con la madre de Carolina, porque para tener un abogado usted necesita tener confianza en el abogado. Sin duda. Y una fiscal, la que le menciono, le hacía ver, se reunía a espaldas mías, esta fiscal, con la víctima. Fiscal Paola Córdoba. Sí, esto es probable, se puede probar, yo no estoy diciendo absolutamente nada que no pueda demostrar, pero la fiscal Córdoba se reunió a puerta cerrada a mis espaldas con la víctima, cuando existe una obligación legal de que la víctima puede estar con su abogado o no revictimizar a la víctima. Es una obligación. La Fiscalía debe tratar con mucho cuidado a la víctima. Qué delicado. Y mire, qué complejo. Sí, lo que nosotros nos hemos enterado en esta semana también es desconcertante. Por ejemplo, a ver. Alias Careniña había tenido muchos procesos de denuncias en su contra que nunca fueron debidamente aclarados. Porque las víctimas ya no seguían impulsando el proceso. Y de lo que se sabe, Careniña acostumbraba a amenazar con muerte a las víctimas y a sus familiares. ¿Quién va a impulsar el proceso en esas circunstancias? Exactamente. Y una de estas denuncias, entre otras, porque ¿Una no ocasión? es una ocasión, en abril del 2018. Es Abril decir, de 2018. 4 meses antes de la muerte de Carolina, que sucedió en agosto de ese año, del año pasado. Careniña es encontrado en delito flagrante violando a una chica de 13 años. Eso es lo que dice el parte policial. Y la policía le aprende y le lleva a la unidad de flagrancias para la audiencia de formulación de cargos o audiencia de flagrancia, que para el caso viene a ser lo mismo. Y la fiscal a cargo de esa causa no presenta cargos en contra de Careniña y deja que se vaya tranquilamente. ¿Quién era esa fiscal? Paola Córdoba. Es decir, la fiscal que estuvo en la causa de Carolina, asesorando a la familia y a la madre de Carolina, era una fiscal que ya había conocido los hechos, ciertos hechos delincuenciales en alias Careniña. Y claro, el paso de Careniña por el sistema judicial siempre fue un paso tangencial. Nunca hubo ni la voluntad jurídica, ni la actuación correcta, diligente, prudente de la Fiscalía y de la policía también para procesar a este muchacho
que tanto daño había hecho a muchas personas. Razón tiene consecuentemente lo que yo me permito citar y me permití decirlo, porque está publicado en los medios, la doctora Sibel Martínez, cuando se muestra alarmada por la impunidad y por el nivel de relación que con altos, asimismo valga la redundancia, niveles administrativos y de autoridades tendrían todo este complejo sistema de trata de personas. Sí, y eso es lo que tiene que investigarse a profundidad, porque mire, cuando encuentran a Carolina y su cuerpo, le llaman a la familia, van hacia la DINAPENDI allá del Comité del Pueblo, y aparece un policía, oficial de la policía de la DINASED, el capitán Fabricio Loor, que atiende el caso y les dice a las personas, inclusive los muchachos involucrados de ese día, les dice a los familiares, hay que tener prudencia, no hay que apresurarse para saber qué mismo pasó, no sabemos si es un delito o no lo que existe aquí, vamos a hacer un informe médico, esperemos a ver qué resulta. Viene un informe médico diminuto, torcido, corrupto, firmado por un médico legista de nombre Luis Figueroa Simbaña, que dice que de el informe del análisis del cadáver se desprende una muerte violenta, pero que la causa de la muerte es pancreatitis y edema agudo de pulmón. Qué terrible, qué terrible. Resultado de una posible intoxicación. ¿Qué cosa? Y posteriormente, después de unos días, aparece el examen médico de la sangre, diciendo que efectivamente el cuerpo tenía 4.72 grados alcohólicos. Mire, una persona normal a 2 grados ya está ebria, a 2.5 está ya por perder el conocimiento, a los 3 ya está dormido, aquí, ya está aquí noqueado. Tenía más de 4. Aquí tenía 4.72. 5 casi. Es decir, no era posible que la propia víctima haya podido ingerir esa cantidad de ¿A quién alcohol. se trata de proteger con todo eso, doctor? Bueno, por lo pronto a ese joven alias Careniña. El Careniña, que parece un punto... Que recibía financiamiento, porque eso también está aprobado de parte del abuelo. Entonces, aquí hay mucho que investigarse. Y no solamente a los procesados, a estos potenciales delincuentes. Hay que investigar a la policía. Por favor. Hay que investigar a la fiscal, a los fiscales. O sea, el aparato de justicia está aquí desnudado. Y con el abogado X o el abogado Y de por medio, ya es irrelevante quién sea el abogado. Hay que profundizar en esto. Y los medios de comunicación, el periodismo investigativo serio en quien tanto confiamos, tiene la obligación ahora de profundizar esto. ¿Y quién podría investigar a esos judicialmente, a esos niveles que usted menciona, si es que vendrían a ser una especie de juez y parte? Bueno, de los policías, la señora ministra del Interior, ¿ya? Que tengo entendido ha emitido algún tuit diciendo que se está investigando el tema. Yo tengo confianza en que la señora ministra debe estar haciendo eso. Y por el lado judicial de los fiscales, el Consejo de la Judicatura, a través de sus unidades de control disciplinario, de transparencia, tienen la obligación legal de hacer un análisis a profundidad. Porque es la seguridad. Ahí está precisamente el fundamento, lo más profundo de la seguridad de la gente. Cuando sus hijos, mis hijos, los nietos salen a la calle, están protegidos, se entiende, por la policía, por un sistema de administración de justicia que nos garantiza seguridad y que nos garantiza la verdad cuando acudimos donde ellos con alguna denuncia o hemos sido víctimas de algún delito. ¿Se ha investigado a estos agentes que presentan el informe de la muerte natural de Carolina cuando en verdad ocurrió otra cosa? A ver, entonces el policía, y allí vuelvo a lo que narraba hace un momentito, el capitán Fabricio Loor dispone que se haga a los policías Nicky Cano y Henry Santa Cruz
que presenten un informe en base a lo que se conocía. Y ellos entonces concluyen con un informe diciendo que la causa de la muerte es natural, por la intoxicación que el cuerpo evidenciaba. Porque el informe médico, debiendo cumplir con el protocolo formal de detallar que el cuerpo, a base de que evidenciaba violación en sus esfínteres anal y vaginal, la muerte debía haber sido provocada por una presunta violación. Así claramente debe decir, pero no lo decía. El informe de exhumación, nuevo porque se exhumó el cadáver, informe de exhumación hecho por una fiscal que ya no está, que fue reemplazada por la fiscal Paola Córdoba. Ese informe de exhumación, que ha reposado y reposó durante semanas en manos de Paola Córdoba, que no quiso aparejarlo al expediente, ese informe dice que que lo que se hizo en su momento es falso, que la causa de la muerte no es edema agudo ni es la pancreatitis, que no es. Dice que murió asfixiada, Carolina. Y sobre eso hay elementos suficientes para ya interpelar, increpar a todos estos funcionarios, policías, que esa noche dijeron, en la noche que encontraron el cuerpo, que era muerte natural, y por lo tanto mandaron libres a su casa. Además, qué terrible. No, porque supuestamente no había un delito de violación que investigar, sino que vaya por un trámite administrativo nada más esa noche. Entonces, si se está investigando, entiendo, es la policía a través del Ministerio del Interior quien tiene que depurarse, ¿no? Me llama la atención y me alarma, doctor, y a manera de conclusión, esta prácticamente decisión de sacarle a usted este proceso, ¿cómo lo toma? No, yo con absoluta serenidad, más bien agradecido por haber tenido la oportunidad de formar parte Pero no de tiene esto. lógica. Usted conociendo tanto de todo este proceso al margen. Y a la señora madre de la víctima, ¿quién la va a defender? Bueno, ella, entiendo, ya tiene otros nuevos abogados sobre los cuales habrá que pedirles... Abogados de la fiscalía. No, unos abogados particulares, entiendo, que ahora han asumido la causa, ¿no? Así me de todo esto, doctor. Oiga, ¿sabe? Me ha dado una profunda tristeza este caso, porque más allá de la muerte de esta linda niña, oiga, la juventud actualmente está sin rumbo. Qué tristeza, qué falta de liderazgo de los padres de estos muchachos se nota. Van caminando por la vida sin un referente, ¿no? Qué tristeza. Del expediente hay una narración que es escalofriante. Llega una de las chicas que termina arrojando el cadáver también, y cuando llega le encuentra a uno de los victimarios con su enamorada, que había llegado también, besándose frente al cuerpo al cadáver. Al cadáver, Cosa ¿no? tan terrible. O sea, Qué brutal. qué poco valora el concepto de la vida que estamos teniendo. Esto es algo que nos interpela como sociedad en su conjunto, querido Félix, ¿no? Sin duda. Porque, ¿qué estamos haciendo con nuestra juventud? ¿Qué ejemplos les estamos dando? ¿Qué está pasando ¿no? en los colegios? ¿Qué está pasando en sus alrededores? ¿Qué está pasando con estos jóvenes? Sí. ¿Y qué va a pasar con todo esto, doctor? Sí, alias Karenina esperaba a las víctimas a la afuera del colegio, las conquistaba, las cortejaba, y como era agradable físicamente para las chicas, ellas cedían ante toda petición. Ante toda petición, y les llevaba a este ambiente, y era el principal proveedor de recurso humano para las fiestas de alias del abuelo. ¿Y qué pasa con este técnico petrolero, alias del abuelo? Esperemos que la justicia actúe de manera objetiva, pero implacable. Finalmente este hombre ya está en el CDP, está en... Tenemos entendido que está en la Tacunga. En la Tacunga. Porque logró también, de manera muy privilegiada, el no ser llevado de inmediato a la cárcel de la Tacunga. No, logró estar como 15 días
en la unidad de flagrancia, no era llevado al centro de detención provisional, ¿no? Sino estaba ahí. Y es que increíblemente la ley le protege por el tema de la edad. Claro. De ahí tiene forma de acogerse a eso. Sí, pero ya está en la tacunga y sí, la ley faculta este tema, pero este señor tiene una juventud, entre comillas, que él mismo dice, de acuerdo a lo que consta en el expediente, que a él le gusta salir a farrear con gente joven porque la gente de su edad se duerme pronto. Entonces, él está en las condiciones físicas y psicológicas lo suficientemente fuertes para responder de acuerdo con la ley, más allá de su condición de hombre de la tercera edad. Agradecerle al doctor Milton Castillo por su prolijidad en las declaraciones, en los comentarios que nos ha hecho aquí en nuestra mesa de trabajo. Yo me permitiría simplemente con una pregunta terminar esto. ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Y hasta dónde estamos o hacia dónde estamos caminando con todo esto? Cosas tan evidentes como estos informes policiales de dar como muerte natural a lo que fue evidente, y todas esas declaraciones, porque esto tampoco es ocurrencia del abogado Castillo o del periodista, porque hay una cantidad impresionante de testimonios de los propios victimarios de Carolina, que no pasa absolutamente nada, pero eso sí, donde la agilidad de cierta fiscal se ha convertido en un referente también de todo este ya no tiene calificativo, pero que finalmente ponen al doctor Milton Castillo fuera del proceso. Increíble, pero cierto. Amigos, muchísimas gracias. Saquen, como siempre, sus propias conclusiones. Cuidemos a nuestros hijos. Cuiden a sus hijos. Algo muy grave está pasando. Algo muy grave está pasando. Dios mediante, volvemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó De 8 a 9 con Félix Narváez.